que puede ser idónea para ver esa fase final de los juicios. Y hice unas cuentas rápidas, y es que claro, se han perdido 18 años y ahora aún queremos recuperarle 5 años a esos 18 años. 18 años que además, después de los 18 años inactivos, se convierte en más dificultosa la investigación. Por tanto, de nuevo, las víctimas, las instituciones, están haciendo una carrera contra reloj. Siempre se oyen algunas voces de revisionismo histórico, de negacionismo, que decía Remo al principio. Yo oí parte de esa entrevista que le hicieron a tu madre y me llamó la atención, porque el revisionismo que se pretendía hacer ahí era muy burdo, ¿no? Y la respuesta que dio Estela Carlotto por la radio, pues yo la hubiera dado también, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe lo que ocurrió en este país, y todo el mundo, afortunadamente, sabe también, porque de eso se puede estar muy orgulloso en la Argentina, de la cultura jurídica y del conocimiento que se tiene de la represión y de todo lo que aconteció, lo que fue el operativo Independencia, y como después del mismo vino un golpe de Estado. Pues yo creo que ya tendríamos que ni siquiera echar demasiada cuenta. Es como aquellos que niegan el Holocausto, ¿no? A estas alturas de la historia todavía no sé. Y los va a haber dentro de 100 años. Seguirá habiendo gente que niegue el Holocausto. ¿Cómo los hay en mi país que niegan que el franquismo fue un sistema depredador, de aniquilación del oponente político? Un sistema que impidió todo ejercicio del derecho en igualdad, que negó cualquier posibilidad de reconocimiento a las víctimas, que depredó y que robó 30.000 niños, hijos e hijas de mujeres republicanas, que los separaron de sus padres simplemente porque eran republicanos y no se acomodaban, se decía, al nuevo y necesario estilo y sentimiento nacional cristiano que se instauró con el régimen franquista. Siempre va a haber en la historia revisionismos y reivindicación de los dictadores. Frente a ello, la justicia tiene un papel fundamental. Es verdad que no podemos estar eternamente administrando la justicia para resolver unos acontecimientos que ocurrieron en el pasado, ni convertir la justicia en un tribunal histórico. Pero es evidente que la justicia tiene que pronunciarse sobre esos hechos, establecer una verdad judicial, y esa verdad judicial forma parte, sin lugar a dudas, de la verdad histórica, y establecer una sanción. Después podemos hacer, y esa es la grandeza del sistema democrático, y esa es la grandeza también del sentimiento de las víctimas, podemos hacer muchas cosas, incluso perdonar a aquel que quiera hacerlo. Los perdones oficiales deberían de estar erradicados, porque nunca funcionan. Por otra parte, nadie tiene por qué perdonar en mi nombre.
perdonaré si quiero perdonar, me reconciliaré si me quiero reconciliar. El Estado lo que tiene que hacer es poner los medios necesarios para que la justicia actúe ágilmente, en forma eficaz, con todas las garantías para los victimarios, aquellas que ellos no respetaron, y para proteger adecuadamente a las víctimas. Y ello con una vocación exhaustiva, en la medida que se pueda. Obviamente, no tenemos una justicia absoluta, no la podemos tener, desgraciadamente, como nada en esta vida es absoluto. La relatividad se impone no solamente en el universo, sino en las actitudes humanas y en las decisiones. En el mejor de los casos, y cuando hablamos de justicia penal, justicia civil, cualquier tipo de justicia, nos vamos a un porcentaje en el mejor de los casos, de un 60%, un 70% de efectividad, en el mejor de los casos. Un 40, un 50, a veces un 80, un 90% de impunidad. Es la norma en democracia. No estoy hablando ya en dictadura, sino en el día de hoy. Por tanto, eso quiere decir que tenemos mecanismos imperfectos. La acción hercúlea que están desarrollando los jueces y los fiscales en este país por juzgar los crímenes de lesa humanidad debe ser reconocida como el impulso durante años, décadas, de las víctimas y de los movimientos de derechos humanos, sin los cuales hubiese sido imposible estar hoy donde estamos. En el déficit de la justicia, destacando las acciones heroicas de algunos jueces y fiscales que durante la democracia y después del juicio a las juntas intentaron o se negaron a firmar indultos o a proponerlos, pues quizás estuvo silente y no a la altura de la envergadura de los derechos violados. Siempre se puede hacer. Lo cierto y verdad es que en este país hubo unas leyes de impunidad. Llegó el año 2003 y lo que era oscuridad, pues por una decisión política de un líder político, desde mi punto de vista un visionario, y que cuando transcurra el tiempo cada vez su figura se agrandará más, siempre habrá mezquinos, sobre todo en la época contemporánea, que traten de minusvalorar la grandeza de aquellos hombres y mujeres que toman decisiones importantes. Yo decía hace unos días que en la sede de mi fundación en Madrid, y presidiendo la biblioteca, y está ese cuadro que todos conocéis, de Néstor Kirchner mirando cómo descuelgan el cuadro de Rafael Videla. Y lo tengo porque significa el triunfo de la razón, el triunfo civil sobre la barbarie militar, la barbarie en general, el desentendimiento de lo que es un Estado de Derecho, que es siempre y sistemáticamente en el que se ubican aquellos que dicen que quieren proteger a la población y que lo que hacen es violentar sistemáticamente todos y cada uno de sus derechos. Pero la justicia, que puede ser el talón de Aquiles de un sistema democrático, también puede ser y es la columna vertebral, pero forma parte de una integralidad del Estado. Cuando se habla de
independencia judicial parece, algunos jueces, algunos juristas, parece que se quieren ubicar en la estratosfera, como si los jueces fueran entes extraños que vienen de Marte o no sé, y que entonces están desde arriba con una especie de lupa inspeccionando a la sociedad para decir este es bueno, este no, este sí, aquel no. No, esa no es la justicia, esa es la justicia vicaria, esa es la justicia desde arriba, esa es la justicia de la dictadura, esa es la justicia de los miopes y de los soberbios, de aquellos que cuando se les pide una audiencia dicen que no tienen tiempo porque tienen mucho que hacer. Claro, el mucho que hacer se convierte en tomar un café, en hablar de política. Está bien que se hable de política, pero si es posible en el tiempo libre. Y de no cumplir, ahora no pienso ni siquiera en Argentina, estoy pensando en mi país, ¿no? Porque allí es obligatorio recibir las quejas o las audiencias a los justiciables. Y sin embargo, un gran número de jueces siempre dice que no tiene tiempo, que no tiene tiempo de atenderlos. Ojalá que fuera así, sí, simultáneamente están sacando asuntos, pero no suele ser lo normal. La justicia vicaria ya no es ni puede ser justicia. La justicia tiene que ser del pueblo, y para el pueblo y en el pueblo. Y alguien me dirá, pues vaya gilipollez que acaba de decir. Pero no es ninguna tontería. Es la esencia de la democracia y la esencia de la justicia. Me explico. El juez es funcionario público, autoridad, incluso. Mentalmente tiene que ser consciente de que lo único que tiene es la administración de un poder del Estado, que no es ni el dueño. Hay muchos jueces y funcionarios públicos y políticos que patrimonializan la administración y el Estado. Significa ni más ni menos que enfocarlo a los propios intereses y no a los intereses de los y las ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, esa visión de función pública, de servicio público, es básico, porque de ahí de que el juez enfoque su actuación como un auténtico servicio público o no, vamos a estar en presencia de un modelo o de otro totalmente distinto. De un modelo en que el juez piensa que todo se le debe, a un juez que tiene que deberlo todo, entregando a los ciudadanos lo que estos exigen, que es seguridad jurídica y seguridad en la defensa de los derechos. Por otra parte, el juez, como decía antes, forma parte del Estado. No es nada ajeno al Estado. Los jueces dicen, algunos dicen, los políticos, sí, los políticos. Bueno, habrá gente buena y gente mala, gobernador, seguro. Lo mismo que los jueces. Hay gente corrupta que puede ser arquitecto, o que puede ser juez, o que puede ser político. La generalización no es buena, pero los jueces, algunos, confunden lo que es el Estado con la corporación judicial. No se sienten parte del Estado, sino parte de una corporación que, eso sí, se integra en el Estado. Es decir, establecen un intermediario que no estaba previsto en ningún sitio, ni en la Constitución, ni en los principios que gobiernan o deben de gobernar el mundo civilizado. Se inventan un mecanismo que ni siquiera lo generan para misión principal proteger a los ciudadanos en sus derechos, sino para protegerse a sí mismos.
partir de ahí todo se distorsiona. Y se puede producir una situación que a fuerza de mantenerse incluso se asume como real. Eso, las técnicas gebelianas son ya muy antiguas, desgraciadamente. Repetimos y al final la apariencia se convierte en realidad y se convierte en norma, incluso de interpretación constitucional, entendiendo algo sobre la intangibilidad que yo llevo tiempo dándole vueltas y no sé qué tiene que ver con el hecho de no pagar impuestos. Os lo digo de verdad. Y yo sé que muchos colegas míos aquí en Argentina ni me van a dirigir el saludo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que no sé, es que es por ética. Es que yo sería el que diría, no, yo quiero pagar impuestos. ¿Cómo? Pero ¿cómo un juez no va a pagar impuestos si tiene que decidir si el señor Martín Fresneda cumple con sus obligaciones fiscales o no? Incluso me puede llegar a condenar a mí si no pago el monotributo, el tributo, el que sea. Claro, no puede ser eso. ¿Dónde está el principio de igualdad de la ley? No puede ser. ¿Dónde está la solidaridad? El funcionario público, sea político, sea juez, o sea funcionario judicial, debe ser el espejo en el que la sociedad se mire. Ese es el sentido del servicio público. Y no es ninguna perogrullada, es la esencia. Entonces, no podemos establecer intermediarios que, como en la especulación, generan un aumento de los precios que al final hunden en la miseria a los más necesitados. Y en este caso los más necesitados son los ciudadanos y las ciudadanas en sus derechos. Yo tampoco acabo de entender, esto ya es una opinión personal, que el control económico del presupuesto esté en manos de la Corte Suprema o de quien corresponde. Es decir, yo quizás es por de dónde vengo, el sistema, la autonomía económica del Consejo de la Magistratura, en España el Consejo General del Poder Judicial, la entiendo. El control económico forma parte de la esencia del propio Estado, de ese Estado integral al que yo me estoy refiriendo. El sistema de contratación, cuando el control económico está aquí y no en la generalidad de un presupuesto, se presta a falta de transparencia, a mecanismos que distorsionan el propio ejercicio de la función judicial, y eso es muy peligroso. Con esto no estoy diciendo que ese desarrollo, ese control, esa distribución se esté haciendo mal. Digo que quien evita el riesgo, ¿no?, pues acaba evitando el daño. Por tanto, hay que establecer una profesionalización de acceso a los puestos judiciales desde arriba hasta abajo. El poder de contratación tiene que estar arreglado y fuera. La gestión tiene que ser controlada por medio de auditorías externas. Eso es lo que pide la sociedad moderna. Y los jueces, ojo que todo lo que estoy diciendo lo he defendido en mi país también, para que quede claro. No podemos ser algo diferente. Yo no me siento intimidado en mi independencia porque me pague cuando me pagaba, ahora no me paga, el Ministerio de Hacienda mi sueldo, como a todos los ciudadanos. No entiendo qué nivel de
independencia se me coarta por ese hecho. No tiene nada que ver, son esferas distintas. La independencia judicial yo la reivindico, pero independencia no significa ausencia de responsabilidad. La independencia tiene que ser una independencia responsable, como parte de la integralidad del Estado. Y esa integralidad del Estado implica solidaridad. Y esa solidaridad significa que tienes que asumir esa parte, esa cuota parte de dependencia del Estado que todas las instituciones tienen, que no significa nada en cuanto a la independencia de la propia función judicial, que es así que tiene que ser intangible, absolutamente intangible. Pero cuando se reivindica la independencia del Poder Judicial, se suele reivindicar hacia afuera, es decir, que los políticos no nos agredan. Pero no se piensa, o normalmente no se habla, de la falta de independencia interna, cuando la agresión viene desde dentro o viene motivada por una falta de preparación científica y de solvencia ética y probidad que te hace dependiente cuando quien tienes enfrente son poderes fácticos, llámese mediáticos, poderes económicos, llámese corporaciones, o como se quiera. Sí. La convicción, la preparación ético-moral y la probidad en el juez, en el funcionario judicial, es fundamental. El imbuirse de servicio público es lo que te da, junto con una adecuada preparación, la solvencia para oponerte hacia adentro y hacia afuera cuando se plantea la situación de riesgo. Si la justicia emana del pueblo, como rezan los principios constitucionales, y va dirigida al pueblo, también el pueblo tiene que participar en la justicia. ¿O es que siempre vamos a considerar al pueblo menor de edad? Eso es el gran problema. Es decir, esta afirmación podría tener sentido, ¿no?, cuando estábamos ante unos ciudadanos poco ilustrados, con un sistema claramente limitado en el acceso a la educación, con unas limitaciones económicas y culturales potentes impuestas desde el propio poder para que solo una clase dominante pudiera tener acceso a ese control, una especie de clase patricia que gobierna el Imperio Romano y los demás. El que más puede aspirar es a la ciudadanía y el resto son siervos. Eso ya pasó. Hemos oído los logros que en estos 10 años Remo Carlotto enunciaba, parte de ellos, principalmente en el área de los derechos humanos. Al margen de la bondad de esa consecución, lo que se trasluce de ese catálogo de jalones obtenidos es que el pueblo cada vez es más comprometido, participa más en las instituciones, conoce más, exige más, o debe hacerlo, y le pone el aliento más cerca en el cogote a las instituciones. Y si no lo hace es porque no le da la gana hacerlo, pero tiene los medios para hacerlo. Entonces ahí también podríamos hablar de la responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas, que se les entienden de esa parte responsable que tienen para con la sociedad, porque no de todos son culpables los jueces y los políticos. Normalmente son culpables de bastantes cosas, pero no de todas. No de todas. Yo he detectado como inciso aquí en Argentina un fenómeno
que también se extiende en algunos otros países de Latinoamérica y es muy importante. Y es que simultáneamente a lo que está sucediendo en otros países, como por ejemplo en algunos europeos, en el mío mismo, en que hay una fractura claramente visible, perfectamente dibujable, donde el cañón que se abre, la quebrada que se abre entre el mundo de la política y el mundo de los ciudadanos, el mundo de las instituciones con el día a día de los ciudadanos es muy grande. Aquí en Argentina lo que veo es que hay una clarísima vocación de participación activa en la vida pública. Es decir, el organismo no está en fase terminal.